Gloria a Jesús. Le damos gracias a nuestro Rey por su presencia, por su providencia, por este frío importante. Definitivamente este invierno está mostrando toda su musculatura y vaya si buenos bíceps tiene este invierno que, bueno, está mostrando sus garras, bueno, en definitiva, por aquello de que uno no puede pedir, no puede pedirle peras al olmo, uno no puede esperar de esta estación de la vida otro tipo de protagonismo, sino el que estamos viviendo y al que estamos asistiendo, una jornada, una vez más, fría, muy intensa, fría, pero con un corazón lleno de alegría, con un corazón pletórico, con un corazón lleno de gratitud y fundamentalmente con un ánimo de seguir compartiendo, seguir aportando humildemente desde este rincón para juntos poder establecer esa coinonía tan necesaria y poder bogar juntos mar adentro y poder ser ese tipo de iglesia tan necesaria, absolutamente necesaria, una iglesia que es capaz de interpretar los tiempos y de esa manera poder, resolver o al menos poner sobre la mesa los elementos necesarios para poder resolver los conflictos que esta generación está afrontando, está enfrentando. No es un tiempo más, no es un día como cualquiera, al menos en términos generales. Estamos asistiendo a un mojón de la vida y a un mojón de la historia que creo que está significando para nosotros como Iglesia de Jesús un cambio importante de paradigmas, un cambio que implica un reseteo, debería de implicar un reseteo. El mundo está yendo en dirección de un reseteo y la Iglesia debe de estar preparada para dar el tipo de alimento necesario para que el pueblo, frente a tanta incertidumbre, pueda resolverlo de una manera bíblica, pueda resolverlo conforme al corazón de Dios y pueda una vez más encontrarse y reconciliarse, ¿verdad?, con su Señor, con nuestro amado Jesucristo, porque es en definitiva Él el que nos muestra y nos demuestra en todo tiempo de que Él está atento a cada una de nuestras experiencias y expresiones de vida, absolutamente anhelante de poder traer un consuelo, más allá de que obviamente nuestro Mesías no es... nuestro Mesías no vino para resolver nuestra vida, sino para ganar autoridad, para resolver y manifestar autoridad en aquellas esferas que necesitaban ser reconciliadas, para de esa manera y bajo esa autoridad poder nutrirnos y capacitarnos de lo necesario para poder nosotros resolver lo que tenemos que resolver desde la individualidad de nuestra vida. Cristo no ha venido a resolver nuestros problemas, sino que es nuestra decisión, o debería de serla, la de interpretar de manera correcta qué es en definitiva lo que yo debo de hacer. Y eso tiene mucho que ver con la de entender de que Dios no es para mí, ¿verdad? Porque a veces es como que tomamos a nuestro Mesías como el que tiene que encargarse de todos mis males y el que tiene que traer soluciones absolutamente a todos los escenarios que a mí me toca vivir, como si Cristo fuera una suerte de, inteligencia artificial que resuelve, ¿verdad?, toda y cada una de mis interrogantes o de mis problemas. Definitivamente no es así. Nosotros tenemos que entender cuál es ese designio, esa voluntad y poder plasmarla en cada aspecto de la vida para de esa manera poder mostrarle a Dios con hechos concretos de que somos personas que están dispuestas
y eso implica el estar disponibles. La iglesia necesita ser una institucionalidad absolutamente disponible, porque tengo la sensación de que cada vez que el Señor quiere interpretar una nueva melodía y de esa manera establecer una atmósfera de reino, se encuentra con que las congregaciones de turno nos encontramos, y digo nos porque no me considero una isla ni nada que se le parezca. Soy parte viva de esta maravillosa comunidad llamada Iglesia de Jesucristo, con toda la responsabilidad y con todas las cuestiones a resolver. Pero insisto en que yo visualizo que muchas veces el Señor quiere interpretar una nueva melodía en nuestras comunidades, para a partir de esa atmósfera espiritual comenzar, ¿verdad?, a visualizar, ¿verdad?, a partir de su poder, de su señorío, y de una iglesia sumisa, de una iglesia que entiende cuál es su rol, ¿verdad?, la sociedad pueda ser impactada, pueda ser permeada, y de esa manera poder dar evidencia y ser de testimonio de lo que Dios está haciendo. Pero para eso necesita encontrar una iglesia dispuesta, una iglesia disponible, porque, vuelvo a insistir, yo tengo al menos la sensación de que cada vez que el Señor busca una comunidad o busca su pueblo, que somos los interlocutores, somos un poco la extensión de sus manos, somos esa idoneidad en la tierra. Cuando el Señor busca a su idoneidad aquí en la tierra para poder plasmar con hechos concretos lo que en definitiva Él espera de nosotros, bueno, se encuentra con un liderazgo que está ocupado, ¿verdad? Está ocupado en sus propias visiones, en sus propias metas, en sus propios anhelos, en su protagonismo, y no logra interpretar de manera certera qué es lo que Dios espera de nosotros, y bueno, mucho menos llevarlo a la práctica. Por lo tanto, en este tiempo en donde venimos hablando de 2 días de Noé, ¿verdad?, una cuestión que no es escatológica, sino que tiene mucho que ver con la de ser una iglesia entendida en los tiempos. Venimos hablando de reseteo, venimos hablando de cómo este sistema mundo viene idealizando, ¿verdad?, al mundo, y es interesante porque cuando uno de los países, evidentemente por razones más que obvias, ¿verdad?, más influyentes en el mundo, pero fundamentalmente desde este rincón occidental, es claramente los Estados Unidos. Y cuando uno ve, ¿verdad?, su moneda, una moneda que al menos hasta ahora o por ahora sigue siendo la principal moneda, uno dice, ¿verdad?, en inglés, ¿verdad?, en Dios confiamos. Pero cuando uno comienza a involucrarse un poco más en la idiosincrasia norteamericana, uno comienza a descubrir de que esa expresión God, esa expresión de Dios que está manifiesto en su moneda, no se refiere al Dios cristiano. Bueno, Dios no es cristiano, pero es una necesaria forma de manifestarlo para poder compartir y graficar el concepto que queremos trasladar. Cuando habla de Dios, no habla de ni siquiera del Dios hebreo, no habla de Dios en términos hasta coloquiales, sino que cuando habla de Dios se refiere al ser humano, porque si hay algo que exacerba la sociedad norteamericana es al hombre por encima de todas las cosas, al hombre como figura sobresaliente, al hombre como protagonista, al hombre con sus derechos, al hombre, ¿verdad?, como ese ser casi deidad. Por eso, si hay algo a lo que este mundo le rinde culto, es definitivamente al hombre en todas sus expresiones, lo cual no deja de ser una enorme torre de Babel que seguimos construyendo miles y miles de años después, y cada vez que esas cosas suceden, como venimos compartiendo, el Señor interviene, ¿verdad?, provocando allí un reseteo, como lo fue
bueno, valga un poco la redundancia, ese episodio, escenario y tiempo de la Torre de Babel, como también lo fue ese escenario en donde, bueno, ¿verdad? En tiempos de Noé, un tiempo distópico, absolutamente en un mundo distópico, el Señor manifiesta un juicio que se ve, ¿verdad?, manifiesto a partir de las aguas, pero hablábamos de una barca, hablábamos de la continuidad, porque la barca representa a esa suerte de vientre espiritual que en definitiva contiene la vida de Dios y que le permite sostenerse en medio del juicio que el mundo atraviesa. Y esa barca, si se me permite, es evidentemente una figura mesiánica, porque para nosotros representa, ¿verdad?, la figura de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Mesías. Decíamos de que mucha gente sigue sin ver a Jesús en el antiguo pacto, y sin embargo yo veo a Jesús en todos los momentos, en decenas de episodios bíblicos del Antiguo Pacto, o en el Antiguo Pacto vemos a la figura de nuestro Mesías manifiesto, y yo creo que esta arca representa en buena medida la figura de nuestro Mesías, ¿verdad?, que se da en sacrificio para que a partir de él, por medio de él, nosotros y de su sangre preciosa podamos ser redimidos, podamos pasar ese juicio, ¿verdad?, y hacerlo no por nuestros méritos, porque ninguno de nosotros damos la talla, sino que es por sus méritos. Nosotros estamos en él, por él y para él. Por eso la barca es una figura absolutamente mesiánica, y en tiempos de reinicio hay una figura que destaca más. Usted dirá, pero varón, ¿qué es lo que quiere decir usted? Que hay momentos en la vida en donde la figura de Jesús no destaca tanto. No. A ver si puedo ser claro respecto de esto. Hay escenarios en la vida, hay mojones de la vida, en donde las propias particularidades de la Biblia hacen que la sensibilidad del hombre estén mucho más sensibles, ¿verdad?, a esa reconciliación, a ese volver a mirar el cielo y contar las estrellas. Hay una condición, hay como una condición atmosférica, climática, si se me permite el ejemplo, que es muy propicia para que el Espíritu de Dios permee esas mentes cauterizadas y esos corazones endurecidos comiencen a ser transformados para de esa manera comenzar un proceso de reconciliación. Y pues, claro, naturalmente tiene mucho que ver el estar viviendo un tiempo de juicio, porque cuando el zapato aprieta, amados hermanos, es mucho más fácil, por decirlo de alguna manera, buscar a Cristo. ¿Por qué? Bueno, porque miro hacia la derecha y no hay resultados, miro hacia la izquierda, no encuentro soluciones, miro hacia atrás, tampoco veo refugio, miro hacia adelante, tampoco veo demasiadas esperanzas, y por allí lo único que me va quedando es volver a mirar hacia arriba. Y yo creo que todos los escenarios son absolutamente propicios para volver a encontrarnos con esa figura absolutamente nominal como lo es nuestro Señor Jesucristo. Definitivamente cada tiempo tiene sus propias particularidades, cada tiempo y mojón del tiempo tiene sus propias particularidades, cada día tiene su propio afán, dice la Escritura, y nosotros hoy estamos en una dispensación que convengamos de manera muy honesta, creo que es muy permeable a que los corazones endurecidos por una cuestión del mundo enfrentarse a un paradigma del cual no tienen mayores respuestas, y por allí, ¿verdad?, tienden a mirar hacia arriba.
Y usted dirá, varón, pero ¿no le parece a usted que eso es una mala jugada? ¿No le parece que es injusto para el hombre? Bueno, yo diría que injusto para el hombre es hacer las macanas que hacemos todo el tiempo, es seguir insistiendo en los mismos errores pensando que de esa manera podemos llegar a soluciones distintas. Es como aquello de, ¿verdad?, seguir pretendiendo, insistiendo, ¿verdad?, de la misma forma, pretendiendo tener resultados diferentes. Es una cuestión de silogismo. Es increíble que el ser humano insista sistemáticamente en darle la espalda a Dios, y cada vez que se presentan este tipo de escenarios, que no es ni más ni menos que recoger aquello que hemos plantado, porque esto es una cuestión de gravedad espiritual. Estamos simplemente recogiendo todo aquello que a lo largo de tanto tiempo hemos plantado, y por allí la vida y la tierra y el cielo nos devuelve lo que nosotros mismos plantamos, y no tiene que ver con un gesto de conveniencia de parte de Dios, sino de, una vez más, de una enorme misericordia, porque es en este tipo de escenarios en donde, en vez de Dios darle la espalda a un pueblo que sí se la dio de manera contumaz, de manera permanente, un pueblo que resiste a Dios, y sin embargo, cuando se enfrentan a estos paradigmas de la vida, una vez más, nuestro Señor Jesucristo extiende su mano, ¿verdad? Es maravilloso como allí en el libro de Apocalipsis dice: y aquel que escucha mi voz, aquel que abre la puerta, yo cenaré con él y él cenará conmigo. Y a mí me pareció, en principio, durante muchos años, una enorme redundancia, y hasta pensé que era un error de traducción, porque me parecía, vuelvo a insistir, redundante el hecho de que Cristo diga: yo cenaré con él y él cenará conmigo, porque de hecho si yo ceno con él, él va a cenar conmigo. Es una redundancia. Y sin embargo, cuando yo le pregunté al Señor por qué esa redundancia, por qué esa necesidad de manifestarlo de esa manera, el Señor me dijo: porque yo voy a comer con él, yo voy a hablar con él, yo voy a intimar con él, pero después voy a esperar que él me pregunte, que él se desnude delante de mí, que ustedes tengan la capacidad de volverse a mí, porque en definitiva lo que yo apunto, hijo, es a tener una relación. Y una relación es una relación sana, es aquella que da, pero también que recibe. Por lo tanto, la relación que Dios nos propone, a pesar de su condición de Dios, es la de poder relacionarse con su creación, relacionarse con sus hijos, y eso es lo que Dios quiere. Por eso insisto, mientras muchos lo ven como una cuestión conveniente, antojadiza y hasta de muy mal gusto, ¿verdad?, de esperar este tipo de escenarios para proponer, y es que Dios no propone de manera antojadiza, Dios propone todo el tiempo. Lo que pasa es que los escenarios que nosotros mismos construimos nos llevan a acercarnos más a Dios, porque claro, hemos probado tanta cosa, tantas veces, que por allí, en algún momento se nos ocurre volver a mirar a Dios. Pero lo maravilloso, vuelvo a insistir, es que Él sigue estando allí, siempre sigue estando allí, y eso es lo que me seduce, si se me permite, me enamora de Él, porque a pesar de todas las veces que yo le di la espalda, Él me sigue mostrando su rostro. Muchas veces yo le mostré mi espalda y Él permanentemente me muestra su rostro, y eso es absolutamente maravilloso, y yo le doy gracias a mi Rey por ello, por este tiempo que representa para la humanidad un tiempo de reseteo, un tiempo que a lo mejor hoy todavía no lo vemos en términos más macro. Estamos viendo apenas algunos elementos, unos cuantos elementos, pero que más tarde o más temprano nos van a mostrar una película bastante más desarrollada, bastante más acabada, y por allí vamos a tomar nota y cuenta de a qué nos referimos con un mundo que se está reseteando, con un mundo que ha colapsado, un mundo al que Dios está llevando, ¿verdad?, a un reinicio, no porque Dios sea malo, sino porque en definitiva todo lo que sube tiene que bajar, y nuestro ego, desde nuestra condición de humanos, un ego absolutamente exacerbado, va a tener que volver a su condición primigenia, porque en definitiva no podemos creernos más de lo que somos, porque eso fue lo que nos llevó una vez más a esta
condición. Pero volviendo a el libro de Génesis y a este escenario de la vida de Noé, y hablábamos de que todo este tiempo de Noé, en definitiva lo que nos muestra, si tuviéramos que alcanzar una definición, podemos decir de que este escenario de Noé, lo que nos muestra y a lo que nos anima es a asimilar de que lo que Dios busca de nosotros es que podamos entender en profundidad de que la fe no es solo creer, sino que es obedecer con absoluta precisión. Y evidentemente el texto que nos convoca es el libro de Génesis, capítulo 6. Quiero compartir contigo los versículos 14 y 15, donde la escritura dice: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. De esta manera la harás de 300 codos, será la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. El Señor lo que le manifiesta a su siervo Noé son claramente diseños, son elementos que apuntan a una fe que debe de tener por objetivo el asumir de que esa fe de la cual hablamos no es más que un obedecer en absoluta precisión, porque el Señor está hablando de madera concreta, de un sistema de construcción concreto, con un largo concreto, con un ancho concreto y con una altura concreta y con una cantidad de elementos más que van a ir apareciendo a lo largo del relato, que nos muestran cómo nuestro Dios es un Dios de diseños, es un Dios que no dice, bueno, a ver, hagan un arca como a ustedes les parezca. A ver, busquen un diseño que, bueno, minimalista, que tenga las ventanas que den al oriente, porque el Feng Shui, ¿verdad? Alinea el cosmos y nos brinda una vibración y una energía. No, el Señor en ese sentido y en todo sentido es un Dios de diseños, es un Dios concreto. Usted dirá, pero varón, pero qué Dios casi matemático. No es que sea matemático, lo que Dios es preciso. La familia es un diseño, no es una cuestión de matemática, es una cuestión de diseño. La familia es un diseño, la santidad es un diseño, el tabernáculo es un diseño, el arca es un diseño. Vemos, vuelvo a insistir, los materiales de construcción, el tipo de construcción, las medidas de la construcción, porque la fe que Dios está esperando de nosotros no es un vano creer, sino que es un obedecer en absoluta precisión. ¿Y por qué el Señor nos dice esto? Bueno, por los tiempos presentes y fundamentalmente los tiempos por venir, porque los tiempos por venir también nos advierten de que la fe que Dios está esperando de nosotros no es un creer, porque por allí alguna ola te tapa tus principios, por allí tus emociones son afectadas por las olas de la vida, y el Señor te hace entender que el tipo de fe que Él espera que nosotros manifestamos no es una cuestión de solo creer, sino que implica algo mucho más profundo que tiene que ver con el de obedecer con absoluta precisión. Y esto es vital porque el hecho de que yo haga el arca de un codo más o de un codo menos, a mí me puede significar la vida. Varón, pero qué apocalíptico que está. No soy yo, es Él el que estableció esos diseños. Es Él el que estableció
esas distancias. Es Él el que estableció esa lógica. Por lo tanto, yo, como su creación, tengo que entender que lo que Dios está llevando a que mi vida realice tiene íntimamente que ver con su diseño, no con los míos, no con mi lógica, no con mi conocimiento, no con mis gustos siquiera. Porque a veces ni siquiera se trata de tus gustos no corren. Aquí no corre, no, pero a mí me gusta más aquel porque aquel predica así, predica asá, predica aquí, predica acá, porque allá hay A, en el otro hay B, en el otro hay C. Es que no se trata ni siquiera de lo que Dios, de lo que a vos te guste, se trata de lo que Dios quiere que hagas, porque en este tiempo de juicio la iglesia necesita trabajar en una fe que no es simplemente una cuestión de creer, sino que se manifiesta a partir de una obediencia con absoluta precisión. Pero hoy quiero, en este viernes, antesala de la reunión de los días sábados, no quería postergar más esta segunda parte que tuvimos oportunidad hace un par de días de comenzar. No quería dejar pasar más tiempo y quise aventurarme un poco más y quise avanzar un poquito más. Y por allí la primer gran señal que el Señor propone, el primer elemento que el Padre propone es el tipo de madera, ¿verdad? Le dice, específicamente le habla de un tipo de madera, que quiero decir de que hasta el día de hoy, ¿verdad?, la academia sigue teniendo enormes interrogantes respecto de esta madera de gofer. Fundamentalmente porque cuando uno avanza en el desarrollo de las escrituras, se da cuenta de que es la única vez que en toda la Biblia aparece esta expresión, la expresión gofer. No hay dos lugares en la Biblia en donde la expresión gofer aparezca. Solamente en este mojón de la historia y de la vida aparece este tipo de madera que para gente que ha involucrado tiempo, espacio, cabeza, en buscar desde el punto de vista etimológico, filológico, cultural, geográfico, ¿verdad? Es más, varias versiones de la Biblia ya directamente ni siquiera ponen gofer, sino que ponen madera de ciprés, porque se entiende y se asocia que el tipo de madera al que se refiere allí con esa expresión, que vuelvo a insistir, es la única vez que aparece la expresión gofer, este tipo de madera, en todas las escrituras, un tipo de madera que muchos la asocian con el ciprés, el roble, por una cuestión de impermeabilidad frente a las aguas. Son árboles muy resinosos, lo cual claramente era muy favorable para construir este tipo de embarcaciones. Por lo tanto, buena parte de la academia se ha cerrado un capítulo en cuanto a qué tipo de madera se refería, y vuelvo a insistir, ya muchas versiones de la Biblia al español, al castellano, ya le ponen directamente madera de ciprés, ¿verdad? Como la madera, como la materia prima para construir el arca. Y yo quiero hoy detenerme en este primer gran elemento, que no es menor, porque es la base sobre la cual se va a construir todo. Es la base, es la materia prima, es el ABC sobre el cual se va a sustentar todo el diseño posterior. Todo lo que se haga va a ser de este tipo de madera. Es cierto, después habrá que calafatearla, después habrá que hacer
tantos pisos, tal ventana, tal altura. Después habrán otras especificaciones que poder desarrollar, pero es muy importante poder entender cuál es la materia prima con la cual se va a construir todo lo relacionado con este diseño divino, que a lo que apunta es a que la iglesia pueda entender que el tiempo presente, pero fundamentalmente el tiempo por venir, nos va a desafiar en que nuestra fe sea puesta a prueba, llevándonos a concluir de que no es un vano creer, sino que es un obedecer con absoluta precisión. Y insisto, buena parte de la academia lo ve como ciprés, lo ve como cedro, que eran ideales para este tipo de construcción naval. Ahora yo reflexionando y muy lejos de querer entrar en el misticismo, que Dios me guarde del misticismo, pero en esta búsqueda, en este meditar, en este meterme en el corazón de Dios para dar cuenta de a qué se refería, porque yo insisto en que cada vez que el Señor visibiliza algo, hace mención a algo, al menos yo a título muy personal, veo que allí hay una gema, hay como una roca en la que aparentemente es común, es corriente, por lo tanto la mayoría pasa absolutamente, o para la mayoría, pasa absolutamente inadvertida, pero yo cada vez que me encuentro con un elemento así, digo, acá hay que detenerse, porque esto es aparentemente una roca común y corriente, algo absolutamente silvestre, pero yo estoy convencido de que si yo levanto esta piedra, logro levantar esta piedra, seguramente debajo haya una gema, una joya que Dios va a revelar iluminar por medio de su Espíritu Santo. Y tratándose de madera, porque en definitiva de eso estamos hablando, me detuve en algunos otros libros de las Escrituras y me encontré, ¿recuerdan ustedes cuando nuestro Señor Jesucristo asiste a una sinagoga, ¿verdad?, para leer las Escrituras? Ustedes saben que los judíos tienen un orden a la hora de leer. Por lo tanto, no fue el resultado de unas... No es que Cristo haya dicho, bueno, a ver, busquemos el rollo de Isaías, a ver dónde está. Está acá, está allá, está en la otra habitación. No, era el rollo que tocaba leer. Ese era el rollo que tocaba leer, era lo que tocaba leer al anciano, ¿verdad? O al sacerdote. Era esa la lectura, ¿verdad?, que tenía que hacer de manera pública y enseñarla. Y el problema es que ese texto no lo leía nadie. Nadie se animaba a leerlo porque había una reverencia tal frente a lo manifiesto en el libro de Isaías, en el capítulo 61, que nadie se atrevía a leerlo. Entonces cada vez que tocaba, ¿verdad?, leer esa porción de las Escrituras, ¿verdad?, agarraban otro, ¿verdad? O al menos lo leían de un poco más adelante, pero puntualmente esta parte de Isaías capítulo 61, que obviamente en aquel entonces no existe esta construcción más contemporánea de ponerle capítulos, versículos, subtítulos. No existía la escritura de esta manera. Eso es una construcción mucho más contemporánea. Por lo tanto, cuando le toca al Señor Jesús leer, le toca esa escritura, que vuelvo a insistir, no es el resultado de un azar, sino de una voluntad divina. Y aquí vemos cómo en Cristo Jesús todo es perfecto. Porque en ese mojón del ministerio de Jesús, miren lo que le tocaba leer a Jesús, que nadie lo leía, ¿verdad? Nadie lo leía, pero sin embargo, él lo leyó. ¿Por qué? Porque de él estaba hablando. Después, por supuesto, ustedes saben lo que va a pasar. Se escandalizan porque cómo va a decir esto y va a decir lo otro. ¿Cómo va a osar decir esto?
Pero miren lo que dice el libro de Isaías, capítulo 61, versículo 1 en adelante. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Aquí el Mesías habla de sí mismo. El Mesías se manifiesta como quien es Él y manifiesta las razones por las cuales vino a este sistema mundo para romper todo grillete de esclavitud y poder llevarnos a una condición de libertad, porque conoceréis la verdad y la verdad nos hará verdaderamente libres. Y ese siempre fue el deseo del corazón del Padre, que por medio del Hijo nosotros volviéramos a poder evidenciar y manifestar esa condición de libertad, una libertad que, como todo en la vida, tiene un precio y siempre el precio alguien lo tiene que pagar. Yo no me quiero meter en economía ni en política, pero mientras muchos siguen hablando de derechos, hay otra buena parte de la sociedad de la cátedra que dice de que todo, aún lo más loable, siempre otro lo tiene que pagar. Y esto creo que es una cuestión hasta espiritual, porque en definitiva la propia salvación, no fue necesariamente un regalo, sino que implicó un enorme sacrificio. Fue un sacrificio, tuvo un precio, no fue gratis. Entonces en la vida no hay nada gratis, ni siquiera la salvación. Por lo tanto, el Mesías se presenta, ¿verdad?, como el camino, como la verdad, como la vida, y termina al menos en esta locución, termina diciendo para que seamos llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. El Señor comienza a hablar de nosotros a partir de esa libertad como árboles potentes, como árboles con raíces profundas que penetran la tierra aún más dura para poder abrevar de los ríos de Dios y de esa manera poder alcanzar toda la anchura, toda la altura, para poder florecer de toda esa manera, porque así es como Dios nos ve, como robles de justicia. Pero avancemos un poquito más. Mirá lo que dice el libro de Salmos. Salmos capítulo 1, versículo 1 al 3. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Entonces la meditación en la palabra no está mal. Y no, de hecho no. Sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol. Mirá cómo el Señor se refiere a aquellos que llevan adelante esta forma de vivir. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Será, versículo 3, Salmo 1:3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Pero avancemos un poquito más. Jeremías 17, versículos 7 y 8. Bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua,
que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. Y quiero compartirte un último texto que nos vuelve a llevar al libro de Salmos, esta vez el Salmo 92, versículo 12 al 15, porque el texto dice: el justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios, aún en la vejez darán fruto, estarán vigorosos y muy verdes, para anunciar cuán recto es el Señor. Él es mi roca, y que en Él no hay injusticia. Vemos que cada una de estas expresiones el Señor visibiliza y visualiza, claro, a partir de una construcción que el hombre debe de hacer, a partir de un camino que la creación debe de transitar, a partir de un trabajo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Y si nosotros cumplimos a cabalidad con esos requisitos, el Señor sistemáticamente habla de nosotros como árboles frondosos, como cedros grandes, cuyas raíces penetran en la tierra y abrevan de los ríos de Dios para poder de esa manera alcanzar la anchura, la altura, toda la flor, toda esa copa maravillosa que son los frutos. Si yo vivo mi vida conforme al Señor espera de mí, si yo soy recto y obediente a lo que Dios demanda de mí, el Señor habla sistemáticamente de mí como si yo fuera un árbol que crece, pero crece porque abreva de la fuente correcta, crece porque obedece a la ley de su creador, porque responde al mandato de su Señor. No crece de manera antojadiza, no crece donde le parece, no crece como se le ocurre, sino que hay una forma correcta de hacerlo. Y cuando yo vivo de manera correcta, yo me transformo en un árbol, y es de ese árbol del que Dios quiere sacar, porque el arca se hizo de madera, de una madera de gofer. Y convengamos en que, por lo que dijimos, no hay ninguna evidencia. Es más, es la única vez en toda la Biblia que aparece esta expresión, esta suerte de tipo de árbol. No aparece en ningún otro lado. Y eso a mí me aventura una primer gran conclusión. Yo te pregunto, ¿hay alguien más como vos? ¿Has conocido a alguien como vos? ¿Hay alguien que sea idéntico a vos, o somos todos distintos? Y es que no hay dos como nosotros, pero de vos y de tu individualidad y de tu riqueza y de la virtud que Dios puso en vos, si es que vos y yo obedecimos a la ley de Dios, obedecimos a sus preceptos, fuimos sensibles a la dirección del Espíritu Santo, vamos a ser buenos árboles, y de esos árboles Dios va a tomar la madera para poder construir esa barca. Una barca que representa, sin duda, de una manera mesiánica a Jesucristo. Y es que tampoco hay ninguna contradicción, porque de hecho yo estoy dentro de Él. De hecho, yo me tengo que parecer a Él. Por eso yo soy cristiano, soy un pequeño Cristo. No hay ninguna contradicción. Pero de la misma manera debo decirte de que no hay dos personas como vos, no hay dos árboles. No busques gofer en la Biblia, porque no va a haber otro gofer en la Biblia, porque no hay dos como nosotros. Yo quiero animarte que puedas entender que Dios confía en vos, que Dios te ve como un roble, que Dios te ve como un ciprés, que Dios te ve como materia prima, con una riqueza inalienable para poder ser la extensión de sus manos, para poder ser parte de sus diseños. Él confía en nosotros, somos la extensión de sus manos. Somos esa madera de gofer que Dios está buscando para construir un arca a partir
de la cual nosotros podamos llevar salvación a los demás, no por nuestra virtud, no por nuestra virtud, es por sus méritos, es por su virtud. Porque si yo vuelvo a lo que acabamos de compartir, yo me transformo en un árbol apto para ser usado si yo camino en dirección de lo que Dios me pide, si yo respondo como Dios quiere que yo responda, si yo soy lo que Dios quiere que yo sea, si yo me conduzco como Él quiere que yo me conduzca. No se trata de mí, se trata de Él en mí. Y cuando yo reflejo a Cristo, cuando yo destilo Cristo, el Señor me ve como madera de gofer. Y es de esa madera de la que el Señor luego hace el arca. Y si vos y yo logramos ser madera de gofer, está bien, después tendremos que ser calafateados, hablaremos de eso más adelante. Después de eso hablaremos de los codos y de todo lo que implican los codos y cada una de esas medidas, pero lo importante en este momento es entender que sos la madera que Dios está buscando. Pero hay requisitos que cumplir. Hay arroyos de los cuales abrevar y arroyos de los cuales no abrevar. Hay formas de conducirse y hay formas de no conducirse. Hay formas de ser y formas de no actuar ni replicar jamás. Pero eso es una expresión de confianza de Dios. Del árbol de tu vida Dios quiere sacar madera, para que a partir de la barca vos puedas llevar salvación, liberación, sanidad, prosperidad, pero fundamentalmente vida y vida en abundancia. No por nuestros méritos, sino por los de Jesús. Yo quiero bendecir tu vida. Quiero animarte a que te puedas ver como Dios te ve, como madera de gofer, que Dios pueda usar la madera de tu vida para construir un diseño, o seas parte del diseño de Dios en este reseteo al que estamos asistiendo y que va a requerir de una iglesia entendida en los tiempos para poder estar a la altura de sus diseños, porque este tiempo seguía lo que demanda es fe, pero fe no como una expresión simplemente de creencia, sino como una acción, sino como un accionar que implica un obedecer con absoluta precisión. Como los tiempos de Noé, no es escatología, es ser una iglesia entendida en los tiempos. El Padre bendiga tu vida, amada iglesia. Shalom, shalom.